Soy la doctora Rocío Zapata y les voy a editar la primera clase de obstetricia. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es hablar sobre anatomía, sobre lo que es la propedéutica obstétrica y algunas otras preguntas que les vamos a explicar cómo resolverlas. Para empezar, lo que es anatomía a veces es un poco complicado de poder recordar, pero hay algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta, que son las que generalmente preguntan más en los exámenes. Entonces empecemos. Lo que son anatomía, lo vamos a ver en lo que son primero los huesos, después los músculos, la irrigación, lo que son las arterias, venas y finalmente lo que es los ligamentos de sostén. Empezamos con lo que son los huesos. Tenemos dos huesos principales que son el sacro y el hueso coxal. ¿Qué es importante de esto? El hueso coxal está formado por, por tres huesos que son el ilion, el isquion y el pubis, que son el ilion, isquion y pubis y el sacro. ¿Qué es importante recordar de esto? El sacro tiene como reparo anatómico el promontorio, que está de L5 a S1. Este reparo anatómico es importante porque aquí se va a formar o aquí se va a llevar a cabo la bifurcación de las arterias ilíacas primitivas. Entonces es importante de recordar. Segundo tenemos, como le dije, el hueso coxal. El hueso coxal, el ilion, el isquion y el pubis. Empecemos por el ilion. El ilion tiene cuatro reparos anatómicos: la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterior, la línea arqueada y la eminencia iliopectínea. Entonces, ¿de qué nos sirven estos? La espina ilíaca anterosuperior es importante porque aquí se va a insertar el ligamento inguinal. La espina ilíaca posterior, que no se ve en esta figura, se va a insertar el ligamento sacrotuberoso. Y luego tenemos dos líneas, la línea arqueada y la línea la línea arqueada o línea nominada, que es la que divide la pelvis verdadera de la pelvis falsa, y la eminencia iliopectínea, que es la unión del ilion con el pubis. Entonces, recordando, espina ilíaca anterosuperior, el ligamento inguinal, la espina posterior, que es la que no se observa, el ligamento sacrotuberoso, la línea arqueada, que es la que divide la pelvis falsa de la pelvis verdadera, que acá no se observa muy bien, y la eminencia iliopectínea, que es la que está acá, o línea terminal, que es importante porque se inserta el ligamento de Cooper. Entonces, como les he dicho anteriormente, hay en sí dos ligamentos importantes a recordar: el ligamento inguinal, la espina ilíaca anterosuperior, y el ligamento de Cooper, eminencia iliopectínea, que son géneros de reparos anatómicos que es importante recordar porque pueden ser preguntas de examen. Segundo, pasamos al isquion. El isquion es importante porque tenemos la espina isquiática o espina asiática. Los dos son los nombres diferentes para denominarlas. Y eso es importante porque van a determinar dos agujeros: el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. De estos dos, el más importante es el agujero ciático menor, porque por se va a pasar el canal de Alcock, donde va a pasar el van pudendo, vena, arteria y nervio pudendo, que después en otras láminas los vamos a ver, que también es generalmente pregunta de examen. Entonces tenemos agujero ciático menor, canal de Alcock, nervio, arteria y vena pudendo, que está delimitado por la espina isquiática o espina ciática y el ligamento sacrociático porque va del sacro al ciático, o sacrotuberoso menor. Y finalmente tenemos el pubis. El pubis, que es más importante, la sínfisis pubiana, donde vamos a encontrar la tuberosidad púbica, donde se inserta el ligamento de Cooper y dos músculos, que son el músculo rectoabdominal, que acá no se puede observar, y el músculo piramidal. ¿Ya? Entonces, recordando, el sacro y el coxis, los dos forman la pelvis. Sacro, el promontorio de L5 a S1, bifurcación de las arterias ilíacas primitivas, y el coxis, ilion, isquion y pubis, espina ilíaca anterosuperior, ligamento inguinal, eminencia iliopectínea, ligamento de Cooper, espina isquiática o ciática, que determina el canal de Alcock, donde pasa el nervio pudendo, y finalmente la sínfisis pubiana, donde van a haber inserción de músculos como los más importantes: el músculo recto abdominal y el músculo piramidal. Acá, para poder observar los estrechos, habrán hablado o habrán escuchado de los estrechos superior, medio e inferior. El estrecho superior es para poder determinarles acá en la figura cuáles son las delimitaciones. Tenemos el promontorio, la línea arqueada, la línea pectínea, el tubérculo púbico y la rama superior del pubis.
mientras que el estrecho pélvico inferior se determina por la punta del coxis, la tuberosidad isquiática y la sínfisis púbica. Esto solamente para poder darles una idea de cuáles son los estrechos. En los genitales externos, bueno, en los genitales externos lo que es importante determinar el monte de Venus, que tiene una capa de grasa por debajo de la piel, los tres orificios que tenemos, el clítoris, la uretra y la vagina, los orificios que van de las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolino, que son las que pueden generar una obstrucción y pueden generar una bartolinitis, los labios mayores y los labios menores. Ahora, lo que es el piso pélvico es importante determinar dos diafragmas, que son los que van a contener lo que son los músculos, los órganos y bueno, toda la irrigación de lo que es la parte pélvica. Tenemos el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. El diafragma pélvico, ¿por qué es importante? Porque tenemos dos músculos muy importantes, el elevador del ano y el isquiococcigio. Acá tenemos el elevador del ano, que es la parte de acá, esta parte de acá que ven un anillito y la parte de acá, y el isquiococcigio. Entonces, generalmente, muchas veces preguntan lo que es la conformación del diafragma urogenital. Entonces tenemos dos músculos, el elevador del ano y el isquiococcigio. A su vez, el elevador del ano está formado por tres músculos, el pubococcigio, el pubo-rectal y el iliococcigio. Entonces, tienen que acordarse de eso también. Muchas veces preguntan cuáles son los músculos que conforman el elevador del ano. Entonces, acuérdense del pubococcigio, pubo-rectal y el iliococcigio. El isquiococcigio es un músculo que está en la parte posterior de lo que es el elevador del ano y a su vez que conforma el diafragma urogenital, no forma parte del elevador del ano. Entonces acuérdense de esta figurita, pubo rectal, pubococcigio e iliococcigio. Y bueno, acá lo vemos en una figura más que todo lateral. En lo que es el perine tenemos dos triangulitos, el triángulo urogenital y el triángulo anal. Esto para poder, para que tengan una idea a nivel externo, porque vamos a irlo viendo por capitas para poder ver los músculos que conforman a nivel superficial y a nivel profundo. Tenemos el compartimento perineal superficial y el profundo. ¿Esto de qué nos sirve? Tenemos que determinar los músculos que son de una capa superficial. Tenemos el isquio cavernoso, que esta línea debería ir para acá, porque aquí está la tuberosidad isquiática. Isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, que rodea lo que es la vagina, el clítoris y la uretra, el transverso superficial del perine y el esfínter anal externo. Generalmente una pregunta también que les viene muchas veces es ¿qué músculos son los que se cortan al momento de hacer un epicio? ¿No? Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que sería acá el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso. En algunas otras bancos también incluyen el transverso superficial. Esto me determina, o esto me sirve también para poder enseñarles que el elevador del ano está en un compartimiento un poco profundo, está con otro color por eso. Entonces no se vayan a confundir. Entonces, lo que quiero que recuerden es que en el compartimento perineal superficial tenemos el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial y el esfínter anal externo. En un plano mucho más profundo tenemos el elevador del ano junto con el isquiococcigio que habíamos visto anteriormente. En lo que es la parte profunda tenemos el transverso profundo, como dice su nombre, el transverso profundo del perine, los compresores de la uretra y los esfínteres uretrales. Bueno, aquí está el externo, sería el interno y el esfínter uretrovaginal. Acá los podemos ver mejor. Tenemos el isquio cavernoso, que les había dicho así como un triangulito, el transverso superficial del perine, el bulbo cavernoso y el esfínter externo del ano. Como ustedes ven de acá, aquí está el elevador del ano, está en un plano un poco más profundo. Entonces, eso quiero que recuerden un poco. Y el isquio cavernoso que está mucho más atrás. Eso en relación con lo que son músculos. En lo que son arterias. Tenemos que acordarnos generalmente las arterias, lo que son la irrigación, lo que son el nacimiento de cada arteria y a dónde van cada una. La ovárica es la que nace de la arteria aorta. Tenemos la ovárica derecha y la ovárica izquierda que corren al lado de lo que es el uréter. Entonces, ¿qué es importante la arteria ovárica? Primero, nacen a nivel de la aorta. Segundo, se relacionan con el uréter y lo cruzan por encima. Y tercero, la arteria ovárica se inserta dentro del ligamento infundíbulo pélvico. Entonces, son tres cosas que deben de recordar. Primero, que nace la arteria aorta. Segundo, corren lateral
al uréter y lo cruzan por encima. Y tercero, se inserta dentro del ligamento infundíbulo pélvico. Vamos acá. Y tengo la ilíaca primitiva. ¿De qué me sirve la ilíaca primitiva? La ilíaca primitiva, ¿se acuerdan que les dije que se bifurcaba a nivel de lo que es el promontorio L5-S1? Perfecto. La ilíaca primitiva se divide en una ilíaca externa y una ilíaca interna. La ilíaca externa generalmente no da irrigación a lo que es la pelvis, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero es importante saber que tiene unas ramas que son la epigástrica superior, perdón, la epigástrica inferior, la epigástrica superficial y la rama pudenda externa. Entonces, ilíaca externa, pudenda externa. Lo que es la ilíaca interna también recibe el nombre de arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica, que vamos a ver a continuación, tiene diferentes ramas y entre una de ellas tiene la pudenda interna. Entonces, a veces también preguntan cuál es la rama o de dónde viene la pudenda interna. Viene de la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna, mientras que la pudenda externa, como les dije anteriormente, viene de la ilíaca externa. A nivel del promontorio, recorrido de 4 centímetros, que esto lo habíamos visto anteriormente. En lo que es la ilíaca externa hipogástrica tiene diferentes ramas. Tengo la obturatriz, la umbilical, vesical, vaginal, rectal media o hemorroidal, pudenda interna e isquiática, que es lo que le he dicho anteriormente. Pudenda interna de la ilíaca interna, pudenda externa de la ilíaca externa. La pudenda externa irriga lo que es la parte externa, como su nombre lo dice, lo que es la parte del monte de Venus y la parte anterior de la vulva. La pudenda interna obviamente irriga la parte interna, el clítoris, el periné y la arteria rectal inferior o hemorroidal inferior. De que acá es importante recordar, la arteria ovárica es rama de la aorta, mientras que la arteria uterina es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, que es una pregunta bastante común en los exámenes. Segundo, las pudendas que les había referido anteriormente. Y tercero, las rectales medias o hemorroidales. Como han visto, la rectal media es una rama de la ilíaca interna, mientras que la rectal inferior es una rama de la pudenda interna. Es una pregunta un poco más rebuscada, pero también vienen algunas veces. Vemos acá, esta es una imagen un poco más lateral. Las ilíacas, la ilíaca externa, la ilíaca interna y sus diferentes ramas, las que ya hemos visto anteriormente. Como ven, tiene dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Generalmente el tronco anterior es el que nos interesa más porque de aquí sale la arteria uterina con la rama obturatriz, la rama umbilical, la rama vesical, vaginal. Ahora vamos a los medios de soporte. Los medios de soporte son el diafragma pélvico, digamos dentro hacia afuera, fascia endopélvica, anillo pericervical, ligamentos y cuerpo perineal. De todos los ligamentos que sostienen a lo que es el útero, el más importante son los ligamentos cardinales o de McEnroth. Después tenemos los ligamentos útero-sacros, que como su nombre lo dice, vienen del útero, generalmente del cuello del útero hacia la parte del sacro. El pubo cervical, que viene de la parte de abajo, pubo cervical, pubo vesical, los uretropúbicos, que vienen, acá se ve de esta forma, pero es una parte que está en la parte inferior, uretropúbicos y los uretropélvicos. Aquí lo más importante recordar es que los ligamentos cardinales o de McEnroth son los que dan el soporte o digamos son el principal medio de fijación del útero a lo que es el diafragma pélvico. En lo que son las relaciones, el útero tiene es importante recordar de que la parte anterior está relacionada con la vejiga, tiene un fondo de saco anterior, la parte posterior está relacionada con lo que es el recto y forma un fondo de saco posterior. En la parte lateral está delimitada por el ligamento ancho, en la parte superior están las asas intestinales y en la parte inferior tenemos a la vagina. Lo que son las dimensiones, bueno, son relativamente variables, no son generalmente una pregunta de examen, pero lo que sí pueden preguntar son las relaciones entre el cuerpo y el cuello, que lo vamos a ver después. Acá también para ver una visión anterior, bueno, una visión un poco más superior, la parte anterior, lo que es la vejiga, la parte posterior, el recto, el saco del fondo posterior, la parte del ligamento ancho, los laterales, la parte superior que tenemos acá las asas intestinales. Y lo que le decía anteriormente, lo que también es un motivo de pregunta generalmente son las relaciones entre el cuerpo
y el cuello del útero. Generalmente el cuerpo debe de tener una relación de 2/3 a 1/3. Esa es una relación normal. Mientras que esta relación se invierte en un infante. La relación de cuerpo con cuello es de 1/3 a 2/3. Entonces acuérdense, el cuerpo generalmente son 2/3 del cuello en una persona adulta normal. Mientras que en una persona o en una niña la relación es al revés, el cuello es mucho más largo que el cuerpo. ¿Y esto debido a qué? Debido a la acción estrogénica de las hormonas que producen al crecimiento del endometrio, la hiperplasia e hipertrofia de las células que rodean a lo que es el cuerpo. Mientras que en un infante, como no hay una producción hormonal en este momento, obviamente el cuello será mucho más largo. Entonces acuérdense, la relación entre el cuerpo y el cuello. Lo que son las capas del endometrio, las capas del útero, tenemos el endometrio, el miometrio, que es una parte muscular, y lo que es la serosa. También es un motivo de pregunta, el útero está recubierto por serosa. Acá también para poder ver los grados de flexión y versión. La versión, acuérdense que es la relación en lo que es el útero con la vejiga. Versión de B, vejiga. Generalmente a veces uno puede llegar a confundirse. ¿Qué es la versión? Entonces es la relación que existe con la cara anterior del útero con la vejiga de B. Mientras que la flexión es la relación entre el cuerpo con el cuello. Generalmente no les van a preguntar, obviamente, los grados de flexión o de versión del útero, pero sí les pueden preguntar lo que es nivel de definiciones. Entonces, como les vuelvo a repetir, útero con vejiga, la versión de una B. Mientras que la relación del cuerpo con el cuello es el grado de flexión. Vamos a ver acá mejor. Acá ven los grados de retroversión. Como les digo, solamente es una figura para poder enseñarles. Y acá tenemos la vejiga. Entonces la relación o el ángulo que forma el cuerpo con la vejiga es la versión. Mientras que la flexión, ven acá el cuello del útero con el cuerpo, es lo que determina la flexión. Retroflexión, retrocesión o anteflexión. Que generalmente nos determina a nosotros, puede determinar diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, alguna endometriosis o algún mioma que pueda haber causado una flexión del útero. En lo que es el ovario se ubica en las fositas ováricas, que estos tienen, dos nombres diferentes en lo que son nulíparas y en lo que son multíparas. Solamente para nombrarles, la fosita de Krauss en lo que es una nulípara y la fosita de Claudius en lo que es una multípara. Solamente como cultura general. En lo que es el ovario tenemos los medios de fijación, tenemos 3: el ligamento infundíbulo pélvico, el ligamento útero-ovárico y el ligamento ancho. Y el ligamento infundíbulo pélvico, si recuerdan que les dije anteriormente, una de las relaciones es de que por el ligamento infundíbulo pélvico transcurre la arteria ovárica. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, recordando lo de las arterias, la arteria ovárica les dije que eran 3 cosas importantes. Primero, nace de la arteria aorta. Segundo, corre lateral al uréter y lo cruza por encima. Y tercero, va por dentro del ligamento infundíbulo pélvico. Y para recordar de nuevo, el ovario tiene 3 medios de fijación: el ligamento infundíbulo pélvico, el ligamento útero-ovárico y el ligamento ancho o mesovario. Las dimensiones 3 por 2 por 1, que son solamente como conocimiento, gente no les preguntan eso, pero sí les preguntan lo que es la irrigación y lo que son los medios de fijación. En lo que es la trompa tiene una dimensión de 7 a 12 centímetros, cuya diámetro va aumentando de dentro hacia afuera. Que es importante en esta parte determinar las partes de la trompa: el intersticio, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. La fijación está dada por el mesosalpinx. Y acá también, una de las preguntas que también está tan relacionada a lo que es anatomía es dónde se encuentra o dónde se genera la mayor cantidad de embarazos ectópicos, que es en la ampolla, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a responder algunas preguntas y ahí vamos determinando si hay algunas cosas que nos faltaron en la primera parte. Entonces, vamos a ver. Primero, señalar la respuesta falsa en relación a la irrigación del aparato genital. 1. La arteria ovárica es rama de la aorta. Está bien, ¿no? Perfecto. 1.
2. La arteria uterina es rama de la hipogástrica y penetra en el ligamento ancho situándose en el borde lateral uterino. Verdadero, ¿no? Perfecto. Hipogástrica o arteria ilíaca interna. Y ligamento ancho. Entonces, arteria ovárica, ligamento infundíbulo pélvico, arteria uterina, ligamento ancho. La vena ovárica recorre la sangre del plexo pampiniforme formado por sangre que procede del ovario y parte superior del ligamento ancho. También es verdadero. Las venas ováricas desembocan en la cava. Entonces, esto la dejamos. Y la vena uterina desemboca en la hipogástrica. Esta es verdadera. Ahora, con respecto a lo que es la irrigación venosa. Las arterias ováricas, como ya les hemos explicado bien, faltaban las venas. Las venas, tanto las venas ováricas como las venas uterinas, generalmente deben de seguir el mismo recorrido que las arterias. Pero en este caso hay un reparo anatómico importante. La vena ovárica derecha sí desemboca en la vena cava, mientras que la vena ovárica izquierda desemboca en la vena renal. Es la única diferencia que existe, entonces eso es importante determinar, porque uno, por ejemplo, puede, gente, cuando son este tipo de preguntas, uno va respondiendo una por una. Si tiene alguna duda, generalmente deja dos o tres. Entonces acuérdense, como dice venas ováricas, están hablando en general, tanto la derecha como la izquierda. Obviamente sabemos que la derecha desemboca en la cava y la izquierda desemboca en la renal izquierda. Entonces la respuesta es la D. Vamos a la siguiente. La hoja ancha de la fascia endopélvica que une la porción superior de la vagina, cervix y útero a las paredes laterales de la pelvis se denomina ligamento cardinal uterosacro, ligamento ancho, ligamento redondo, ligamento sacroespinoso y McEnroe. Entonces, primero, el sacroespinoso lo sacaría yo, porque no tiene nada que ver con lo que es la suspensión de lo que es útero, vejiga y cervix. El ligamento de McEnroe es el nombre también del ligamento cardinal. El ligamento ancho no tiene, digamos, una función muy importante en lo que es este sostén de lo que es útero, cervix y vagina. Y el ligamento redondo también no tiene una función. Entonces, digamos que si tuviéramos alguna duda nos quedaríamos con dos alternativas, que son la A y la E. Si yo tomara las dos, como les dije anteriormente, el ligamento de McEnroe son los ligamentos cardinales. Y acá me dicen la hoja ancha de la fascia endopélvica que une la porción superior de la vagina, cervix y útero a las paredes laterales de la pelvis se denomina. Estamos hablando de toda la porción superior de vagina, cervix y útero, serían los ligamentos cardinales y uterosacros. Porque la alternativa E me da solamente una alternativa o una opción, que son los ligamentos cardinales. ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. Tercero, ¿cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica? Cardinal, redondo, infundíbulo pélvico, útero ovárico o útero sacro. Ya hemos quedado que es el infundíbulo pélvico. Perfecto. Cuarto, ¿en cuál estructura nacen las arterias ováricas? Ilíaca externa, pudente interna, arteria renal, aórtica o hipogástrica. ¿Cuál es? La arteria aórtica. La arteria hipogástrica es de donde nace la arteria uterina, ¿no? Gástrica o ilíaca interna. ¿Cuáles son los músculos que conforman el elevador del ano? Pubococcigio, sacroespinoso, ilioespinoso, iliococcigio, A y D. Entonces, perfecto. Entonces sería el pubococcigio y el iliococcigio. En el caso que, por ejemplo, bueno, yo me confundo, no sé exactamente, no me acuerdo muy bien. El sacroespinoso y el ilioespinoso no tienen nada que ver acá. Los saco. Pubococcigio y iliococcigio sí tienen algo que ver. Generalmente cuando son un tipo de preguntas así, generalmente les dan una alternativa para añadir, ¿no? A y D. Acá, ¿qué músculo nos faltaría? El pubo rectal, perfecto. Y el otro músculo que conforma, junto con el elevador del ano, el diafragma urogenital, ¿se acuerdan cuál era? Isquiococcigio, perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Sexto. ¿Cuál de los siguientes músculos no forma parte del plano superficial del perineo? Acá también para recordarles tienen que leer muy bien la pregunta. Es uno por cuando no los ponen como acá está más chiquito, bueno, está en 3 líneas. Gente en los exámenes preguntan con la hojita, gente la pregunta llena, está solamente en una sola línea, que hace mucho más fácil leerla. Entonces no forma parte del plano superficial del perineo. Tenemos isquio cavernoso, bulbo cavernoso,
elevador del ano, transverso superficial del perine y esfínter estriado del ano. ¿Se acuerdan cuáles son los músculos del plano superficial? Habíamos visto que era, acuérdense del triángulo, era el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial y el esfínter estriado. ¿Cuál saldría de acá? El elevador del ano. ¿Ya? Acuérdense del triangulito. Isquio cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial y abajo el esfínter estriado del ano. ¿Ya? Entonces eso es con lo que es respecto a lo que es anatomía. Como ven, generalmente son cosas que son más puntuales, no hay cosas que hay que razonar tanto, y en el caso que uno tenga alguna confusión en este momento, lo más importante es volver a leer bien la pregunta, subrayarla, y algunas cosas que también se pueden salir simplemente con algún otro conocimiento anterior que tenga. Lo importante acá es que se conteste la pregunta. A ver, vamos a la siguiente parte, lo que es fecundación e implantación. La fecundación, como dijimos anteriormente, se da en la porción ampular de la trompa. El óvulo fecundado es transportado a su lugar de implantación en el endometrio cuando está en la fase de blastocisto. Y es importante recordar que la implantación ocurre generalmente a la semana de la ovulación. ¿Ya? El blastocisto, ¿qué es? Es una estructura formada por trofoblasto. Este trofoblasto es el que va a tener que, digamos, ingresar en el endometrio y poder así determinar la implantación del mismo. Y el momento que este endometrio se confunde con el trofoblasto, toma el nombre de deciduo. Y el corión es la zona que está en contacto con esta decidua, que finalmente va a formar lo que es la placenta. Lo que son las hormonas, para poder determinar lo que son las semanas de gestación, este gráfico que nos demuestra. Si vemos de acá, lo más importante, bueno, determinar, ¿no?, las hormonas, el lactógeno placentario, la hormona HCG, la progesterona y el estradiol. ¿Qué es importante acá? Que la hormona coriónica humana, ven que tiene un pico. Generalmente acá no está tan correlacionado, pero el pico es en la semana 10. Después de la semana 10, ven que tiene casi una forma de meseta, hasta generalmente disminuir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante acá? La hormona coriónica humana tiene un pico máximo a la 10ª semana, generalmente son 50.000 miliunidades por mililitro. Y después tiene una meseta, no vuelve a aumentar durante todo el embarazo. Segundo, la progesterona, como su nombre lo dice, es una hormona progestacional, por lo tanto tiene que tender a aumentar hasta el momento del embarazo. Entonces, cuando se pone el nombre progesterona, progestación tiene que ir aumentando, no tiene, digamos, un pico máximo por acá, tiende a aumentar. El estradiol es una hormona también importante en lo que es el crecimiento fetal y también tiene una curva similar, tiende a aumentar. El lactógeno placentario, que después vamos a ver sus características, también tiende a aumentar, pero tiene un inicio mucho más tardío. ¿Debido a qué? Porque el lactógeno placentario va a ser producido por células fetales. Entonces ahora veamos. ¿Qué es importante la gonatrofina coriónica humana? Primero, lo que les dije, su pico máximo es a la semana 10, con 50.000 miliunidades por mililitro, que va disminuyendo, no va hasta el punto de desaparecer, pero sí disminuye y forma una especie de meseta. Segundo, es la encargada de mantener el cuerpo lúteo. Si tiene un máximo hasta alrededor de la 10ª semana y después han visto que disminuye, vean acá que disminuye, el encargado de mantener el cuerpo lúteo no va a ser la gonatrofina coriónica humana, sino va a ser la placenta. ¿Ya? Entonces, funciones, la principal de la gonatrofina coriónica humana es mantener el cuerpo lúteo. Se detecta en sangre materna tras la implantación. O sea, hemos dicho que primero es la fecundación después de una semana se da la implantación, más o menos más o menos una semana, 7-8 días. Y esta hormona se detectará en sangre tras la implantación, o sea, 7 a 8 días después de la fecundación. Es como un juego de palabras. Entonces, importante, mantiene el cuerpo lúteo, máximo pico 10ª semana, y se detecta a partir de la implantación, y en orina a la 5ª semana de amenorrea. ¿Por qué es importante? Porque en algunas patologías puede estar aumentado, ¿no? Por ejemplo, en algún embarazo molar, en algún gemelar, en cromosomopatía, y en alguna, en otras patologías, por el contrario, puede disminuir, sugiriendo un aborto, un anembrionado
un aborto incompleto o inclusive un aborto completo. Esto generalmente es algo que ustedes ya conocen. Lo importante es recordar cuáles son las funciones o cuáles son las cosas más importantes con respecto al HCG. El lactógeno placentario es el encargado de suministrar la glucosa fetal. Va aumentando progresivamente y tiene una meseta de las 34 a 36 semanas. Pues se encuentra en relación con la masa placentaria. A medida que el bebé va creciendo, va a ir aumentando. ¿Por qué tiene una meseta esta edad gestacional? Porque si dividimos a los 3 trimestres del embarazo, en el primer trimestre generalmente se desarrolla el bebito, el desarrollo de los órganos, sus partes. En el segundo generalmente ya va creciendo, en el tercero va ganando peso. Entonces, si estamos hablando de que asegura el suministro de glucosa fetal, en el tercer trimestre el bebé gana peso, por lo tanto el lactógeno placentario tiene que tener una meseta de esta edad gestacional para que haya mayor crecimiento. ¿Qué es importante con el lactógeno placentario? Que asegure el suministro de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar diferentes fuentes para que el bebé tenga un nivel de glucosa adecuado. Por lo tanto, puede llegar a diferentes vías. Por ejemplo, estimula la lipólisis y ácidos grasos. Y de esta manera disminuye la acción de la insulina. También prepara la glándula mamaria para la lactancia en una menor proporción y tiene una pequeña acción como hormona de crecimiento fetal. Entonces, ¿qué es importante con el lactógeno placentario? Está en relación con lo que es la glucosa fetal. Va a haber diferentes maneras o diferentes vías de que los niveles de glucosa del feto estén en niveles adecuados. Y para esto puede tomar diferentes vías como la lipólisis. En lo que son hormonas esteroideas tenemos la progesterona, que habíamos dicho que, en un inicio sintetizada por el cuerpo lúteo durante las 7 primeras 10 semanas y a partir de las 10 a 12 la producción se debe a la placenta. Entonces, durante las 7 a 10 primeras semanas ya hemos dicho que el cuerpo lúteo era mantenido en este tiempo por el HCG y después de ello por la placenta. Lo que son los estrógenos, y lo que es la progesterona es importante porque a partir de ella se van a formar diferentes hormonas, es un sustrato y la progesterona se va a formar a partir del colesterol materno. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. En lo que son los estrógenos tenemos el estradiol y la estrona, que está formada tanto en las suprarrenales maternas como en las fetales. Y el estriol habrán oído o habrán leído de que es un indicador de bienestar fetal. ¿Esto debido a qué? Porque el estriol es una hormona que se forma a partir de la suprarrenal y el hígado fetal. Esto lo vamos a ver acá.